enlace correcto con la transmisión. Estamos aquí con el enlace adecuado y tenemos aquí a nuestros ponentes. Está la maestra Irma García Rodríguez, que es la directora del Seminario Interinstitucional de Pedagogía. Está con nosotros también el maestro Alejandro Hoyos Montoya. Ahorita los presentaré. Está con nosotros el maestro Víctor Hernández Lozada, de las altas montañas veracruzanas. Y también se encuentra con nosotros el maestro, el doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Entre grandes ponentes, soy Manuel Quírez Cruz y estamos en este tema interesante que tiene que ver con las escuelas multigrado. Todos grandes ponentes que vamos a hablar de un tema muy interesante a través de 3 semanas. En 3 viernes empezamos el día de hoy, es día 26 de junio y dentro de 8 días, 3 de julio y dentro de 15 días, que es 10 de julio, vamos a estar transmitiendo estos temas de escuelas multigrado. Estamos ya en una transmisión en Facebook Live, de acuerdo a lo que nos está diciendo la plataforma, y vamos a dar inicio con la presentación de la maestra Irma García Rodríguez, que nos va a comentar esta parte anecdótica. Cada uno de nosotros vamos a hacer referencia de manera constante a las escuelas multigrado y vamos a escuchar a la maestra Irma, que nos va a platicar esas cosas bellas de la infancia, que ha escrito ella en un anecdotario. Escribió un anecdotario de su vida infantil en las escuelas multigrado y la vamos a escuchar con mucho gusto. Maestra Irma, bienvenida. Gracias, maestro. Pues muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y sintonizando en esta noche en escuelas multigrado. Voy a compartir con ustedes una anécdota de mi experiencia en una escuela multigrado para esos maestros que dejan huella. Y heme aquí a mis escasos 6 años en una escuela multigrado donde cursé de primero a 4º grado de primaria en un solo salón de clases. Era una escuela suburbana de Veracruz, conviviendo con niños de hasta 13 y 14 años, con diferentes intereses, costumbres y de diferentes grados. A mi corta edad pude presenciar peleas de mis compañeros, pero también me vi involucrada en conflictos con mis compañeras más grandes. En esa etapa de mi niñez pude darme cuenta que prevalecía la ley del más fuerte y que tienes que hacer algo para sobresalir y que llegue el día en que puedas cambiar de escuela. Nos cuesta o te cuesta convivir con los compañeros más grandes y además se hace difícil sobresalir porque tristemente tus maestros no confían en ti por tu corta edad, ya que la responsabilidad recae en el más grande. Es así como recuerdo un evento en el que mi maestra le pedía a mis compañeros que se aprendieran una poesía a los de 4º grado. Recuerdo ese día cuando me acerco y tímidamente le dije a mi maestra, yo puedo aprenderme esa poesía. Incrédula me cuestionó, ¿tú? Sí, maestra, contesté. Ese fue el principio de la confianza que se generó entre ella y yo. La recuerdo mucho con esa paciencia y esa pasión por su vocación. Cabe mencionar que no es fácil para un alumno de menor grado sobresalir en un grupo donde la diferencia de edades es muy grande. Además, donde la confianza y el privilegio es para los mayores de edad y del grado escolar. Es un reto grande para los pequeños, pero también el reto es para los maestros. Era evidente en mi escuela la necesidad y la carencia, pero también se podía ver el desempeño de la maestra y de algunos alumnos, donde en esa maestra se requería un compromiso superior al de las escuelas
de organización completa. Pero en mi escuela de primaria, en la escuela de multigrado, no todo fue malo. Cuando llegué a cuarto año, me sentía grande, me sentía superior, había ganado un lugar de respeto entre mi maestra y mis compañeros. Además, algo que me ponía sumamente feliz era que muy pronto iban a ingresar a otra escuela y que era el quinto y sexto grado. Algo que recuerdo es que en mi escuela había varios cajones llamados las colmenas, que en cierta época del año nos hacían llevar galletas o pan para degustar la deliciosa miel. Es más, hasta llevábamos frascos, porque ahí había, en mi escuela había un apiario que el maestro en turno tenía que cuidar, pero a nosotros también como alumnos nos ponían, a lo mejor no a cuidarlos, ¿no? Pero a vigilar, cuidábamos ese apiario como algo nuestro. Era uno de los momentos más esperados del ciclo escolar, cuando llegabas con tus galletas y tu pan. Mi escuela multigrado no tenía que ser una escuela de segunda, estaba bien planificada y organizada. Puedo decir que a pesar de estar en una escuela multigrado, tuve una maestra que marcó mi vida, pero puedo decirlo que hasta mi carrera. Esta maestra la recuerdo, se llama Teresa García Rolzón, y todavía tengo aquí su teléfono, que intenté llamarle, pero no. Una maestra que siempre me alentó, me impulsó a seguir adelante, que se convirtió en ese pilar de mi vida. Confió en mí, fue una maestra con vocación, con amor, y fue también una maestra con mucha dedicación. No conocía yo otra forma de enseñanza hasta que inicié mi quinto grado en una escuela de organización completa. Pues, ¿qué les puedo decir? Que de mi escuela multigrado aprendí que si quieres destacar, tienes que esforzarte más. Además, que el maestro que está en una escuela multigrado debe de enseñar con la actitud, con el gesto, con la palabra y con esa pasión que te acercó a una escuela multigrado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Irma. Muy agradable recordar esos momentos de la infancia. Como niños se nos quedan grabados los momentos positivos y negativos que vivimos. A veces no sabemos explicarnos muchas cosas de la realidad que se está viviendo, pero sin duda la escuela multigrado deja huellas muy marcadas, muy profundas. Tenemos, nos están viendo más de 280 maestros en este momento, y aprovecho, maestros, para presentar a nuestros ponentes. Van a estar a lo largo de 3 semanas y cada sesión tomará de manera principal la palabra cada uno de ellos. El día de hoy tenemos entre nuestros ponentes al maestro Víctor Hernández Lozada. Víctor Hernández Lozada es fundador del Seminario Interinstitucional de Pedagogía, evento primero que se celebró en Ciudad del Carmen el 14, 15 y 16 de noviembre de 2014. Él es presidente de una asociación civil que se llama EduPat, ¿sí? Donde la pretensión es transformar la actividad de los maestros. Pero también el maestro Víctor Hernández Lozada es maestro en ciencias de la educación. Bueno, primero estudió su licenciatura en la Universidad Pedagógica Veracruzana y después se formó como maestro en ciencias de la educación, en educación especial con enfoque inclusivo dentro de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Es maestro en metodología para la docencia y tiene una especialidad en metodología para la docencia, así también señalada, además de que gusta mucho del arte porque él es concertista de guitarra, estudió, se formó también desde muchos años atrás y ha cursado diversos diplomados que lo han colocado como maestro de maestros. Él es un formador de maestros en la maestría, originalmente en la Pedagógica Veracruzana y después en varias instituciones, y hoy, esta noche, está aquí con nosotros.
le damos la bienvenida al maestro Víctor Hernández Lozada. Está con nosotros también puras personalidades y yo soy su humilde servidor, porque la verdad ustedes traen un currículum que voy a ir comentando poco a poco, porque está con nosotros también el maestro Alejandro Hoyos Montoya. El maestro Alejandro es originario de Veracruz, de donde también es originaria la maestra Irma y de donde también el maestro Víctor Hernández Lozada nació. Así es que estamos entre veracruzanos. Él hizo estudios de licenciatura en educación primaria en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, en la Enrique Conrado Repsamen, y egresó en 2010 de la maestría en educación básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Él ha construido una experiencia de 14 años en el campo de la docencia, pero de esto les vamos a ir platicando poco a poco sobre la formación de nuestros invitados y magníficos ponentes, porque todos ellos han hecho una labor en la formación de formadores verdaderamente interesante. Le damos la bienvenida al maestro Alejandro Hoyos Montoya. Y vamos a recibir a nuestro ponente central esta noche. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Miguel Ángel Bertis Galván es un estudioso de muchos temas, pero originalmente él es egresado de la licenciatura en Economía que se imparte en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco, que fue uno de los planteles ya de años 1972, probablemente el inicio de la UAM, y él es condecorado con la Medalla del Mérito Universitario. A lo largo de estas transmisiones les iré platicando las medallas que ha recibido como méritos y como galardones, y además el tipo de trabajos que ha desempeñado, porque desde entonces, habiendo egresado de la licenciatura en Economía, hizo un trabajo excepcional sobre las nuevas tecnologías para el desarrollo. Y desde ahí trabajó ese análisis de la matriz del insumo producto en 1995. También es egresado de la maestría en Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación de Docencia Económica, y ahí obtuvo 3 veces el reconocimiento a la excelencia académica en ese programa. El título de su tesina que presentó para obtener el documento que lo avala como egresado de la maestría, versó sobre el combate a la corrupción en los trámites administrativos y pues continuó estudiando. Poco a poco voy a ir dando los datos de cada uno de ellos, maestros, porque el día de hoy, pues nuestro ponente, que además trabaja para la Universidad Pedagógica Nacional y que ha cumplido con diversas tareas, nos va a hablar de un tema dentro de la parte investigación, porque les estuvimos comentando a lo largo de la promoción de este evento que íbamos a hablar de temas centrales: investigación, trabajo directo en las escuelas multigrado y la formación del educador multigrado. Esos 3 temas, junto al anecdotario y datos históricos que vamos a ir agregando, nos permiten presentar esta gama educativa desde las escuelas multigrado. El doctor Miguel Ángel Bertis Galván va a presentar hoy un tema de investigación realizada, ya los detalles nos los dará el doctor, que se llama Innovación Curricular en Escuelas Multigrado, lecciones para la política pública. Vamos a darle la bienvenida a el doctor Miguel Ángel Bertis Galván y pues dejamos en usted, doctor, los micrófonos y la pantalla. Muchas gracias, pues bienvenidos todos. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo algunas cosas, algunas ideas, algunas reflexiones. Pues lo que hoy quiero comentarles en la presentación del día de hoy, pues es el resultado o una parte de los resultados de un proyecto de investigación
que se llevó a cabo en las escuelas multigrado durante el 2018 y el 2019, gracias al apoyo del Fondo Sectorial INE-CONACYT, bueno, cuando existían los fondos para investigación. Entonces, lo que hicimos en este proyecto fue, entre otras cosas, un levantamiento de 13 estudios de caso en escuelas multigrado, de las cuales hice una selección de 5 para platicárselas en este día. Lo que vamos a hacer es destacar el tema de la innovación curricular. Para ello, la dinámica que voy a llevar a cabo en los siguientes minutos es que les voy a presentar un muy breve video de 1 minuto a 1 minuto y medio sobre las características de la escuela. En estos videos les voy a pedir que se concentren en los banners o que observen los banners que van a ir apareciendo durante el video, que van a ir dando algunas ideas que quisiera recuperar para la discusión sobre lo que está pasando en estas escuelas. Evidentemente voy a hacer una presentación muy resumida de los hallazgos en estos casos de estudio. Inmediatamente después del video donde presentamos un poco las escuelas, voy a través de algunas fotografías ir explicando cómo es la práctica docente del ejercicio de la práctica curricular que se hace en cada uno de los casos. Inmediatamente después destacaré una lámina con algunos hallazgos de la conclusión de los casos y así lo haré en cada uno de los casos para finalmente presentar una discusión en unas últimas láminas sobre lo que serían las lecciones para la política pública en el momento de analizar algunas categorías que vamos a profundizar conforme vayamos desarrollando la presentación. Entonces, en estos momentos voy a compartirles pantalla. Vamos a abordar el primer video. Si me ayuda el maestro Quiles a autorizarme la pantalla. Sí, perdón, le cedo Permítame. A ver, ahora sí. Bien, pues vamos a empezar. Les pido que pongan atención en el video, que se concentren en los banners, ya que el sonido no es tan bueno, aunque sí se pueden distinguir algunas cosas. Y en 1 minuto más retomo la palabra. Tratamos de tenerla lo más cómodamente posible. Que ven que con los niños aquí es muy difícil mantenerla siempre ordenada. Una computadora dada de baja debido a que fue colgada hace 15 años. Bien, pues en este video vimos una presentación, como les anticipé, muy breve, pero pudimos ver algunas imágenes que nos ilustran cómo es esta escuela unitaria unitaria Benito Juárez en la comunidad del Astillero del municipio de Tepeojuma en Puebla. Aquí pues debo agradecer el apoyo para el levantamiento del caso del maestro Luis Manuel Montero, que es el que vimos en el primer plano del video, y bueno, también el apoyo de la ATP Araceli Morales Martínez, que pues tal vez le mande la invitación, tal vez nos estén escuchando en este momento y le mando un saludo. Bien, vamos a ver entonces rápidamente, lo que vimos en el video fueron las características de la escuela, vimos un poco su aula de biblioteca y el aula donde es la dirección, vimos que tiene pues muy escasos recursos. Bien, pues el profesor Luis Manuel, en esta fotografía lo vemos cómo organiza su clase y aquí vamos a ver cómo tiene islas de diferentes grados. Es decir, cada grado está organizado en su propio grupo y lo que él hace es impartir los contenidos en 6 diferentes planeaciones, lo cual quiero decir que es un trabajo muy importante y muy desgastante, es decir, le demanda mucha energía al profesor, no solamente en el momento de la planeación, porque hace 6 planeaciones para dar una sola clase, sino también en el momento de la implementación. Su práctica docente es sumamente activa porque está atendiendo a un grupo, a un pequeño grupo, y les deja alguna actividad, pasa con el siguiente, les deja una actividad. Aquí vemos en la fotografía cómo algunos estudiantes ya están trabajando, otros están recibiendo instrucciones. Sin embargo, aquí hay que observar que esto es lo que de alguna manera, por eso lo quiero presentar, no porque sea la mayor innovación, aunque tiene algunos elementos que voy a destacar, pero de alguna manera este es como el ideal de la política educativa actual. Es decir, la política educativa pide a los profesores que hagan una planeación para cada uno de los grados, lo cual supondría que el profesor dividiera su tiempo en atender
en 6 momentos distintos o en un conjunto de 6 momentos diferentes a los diferentes pequeños grupos de estudiantes que tiene. Vamos a ver en la fotografía que está al lado, que aquí el profesor cómo está trabajando. En el lado izquierdo vemos un pequeño grupo de estudiantes a los que está dando clase o les está impartiendo el contenido temático, mientras que en el otro lado ya están estudiantes de otro grado realizando ejercicios, haciendo un trabajo que previamente él les había puesto una vez que les desarrolló el contenido para ir repasando. Lo que hace el profesor inmediatamente después es atender al siguiente grupo que está terminando el ejercicio. Quiero destacar que además del desgaste, hay una gran pérdida de tiempos muertos porque los estudiantes terminan generalmente antes de que el profesor pueda atenderlos porque tiene 6 grados antes en el mismo grupo para atender los contenidos, las actividades que había estado realizando o dejando para los estudiantes. Voy a destacar también que como único docente, bueno, esto es muy obvio, pero esto lo voy a recuperar al final, como único docente el profesor Luis realiza las funciones de administración y gestión, lo cual supone, como voy a repasar en esta lámina de análisis, supone que el profesor tiene que abandonar con mucha frecuencia la escuela y a los estudiantes para realizar algunas actividades que le piden para llevar documentación, actualizar datos, o simplemente para ir a reuniones en supervisiones y a veces hasta la autoridad educativa tiene que ir a visitar. Bien, pues, ¿cuáles son las formas como se desarrollan los contenidos curriculares? Bueno, aquí ya lo explicamos. Los contenidos se imparten por grados, con estrategias didácticas diferenciadas y una atención segmentada en el tiempo. La atención que el docente aporta, pues aquí es por turnos, es decir, tiene una atención segmentada. Los estudiantes no tienen todo el tiempo del docente, sino una parte, y además de eso, el docente tiene que ausentarse, lo cual en este caso es una desgracia porque tiene que cerrar la escuela, siendo el único. Una vez que el profesor no va o no puede ir o tiene que ir a otro lado y ausentarse de la escuela se cierra. Y bueno, la innovación que puedo comentarles en este caso, pues es una compactación de contenidos, lo cual pues, es un elemento que le permite al profesor por lo menos cumplir un programa mínimo en un ciclo escolar, en las condiciones en las que tiene que segmentar su tiempo y por lo tanto tener una menor capacidad para trabajar con los estudiantes. Bien, vamos a ver el siguiente video y vamos a ir comparando los casos conforme avancemos. En esta escuela, bueno, contamos con 4 aulas. En la primera está cuarto, quinto y sexto. Aquí en la siguiente atendemos a primero, segundo y tercero. La siguiente es la biblioteca, la dirección. Y la que sigue es la biblioteca. La escuela no suspende actividades. Aquí contamos con el apoyo administrativo, ser que entre muchas, es una escuela, entre comillas, privilegiada, ya que contamos con administrativo. ¿Ustedes qué piensan que el niño está celebrando? ¿Qué piensan? El Día de los Niños Héroes. ¿Será? Obsérvenla bien. ¿El día de qué? De la independencia. El día de la independencia. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea? ¿Qué es lo que tiene? ¿Alcanzan a ver? Sí. México. A ver. ¿Y qué tiene? ¿Qué hay? Disfrazado. ¿Disfrazado? De Charlie. ¿De qué bigote? Bien, pues aquí como vemos, pues aquí tenemos el ejemplo, la ilustración del caso de la escuela bidocente, que también se llama Benito Juárez, de la comunidad El Manzano del municipio de Pasoyuca, en el estado de Hidalgo. Aquí vimos el trabajo de la profesora Maribel Meneses Villamil, que es a la vez la responsable de la dirección. Y bueno, aquí nos acompañó, aunque no aparece en el video, nos acompañó el ATP Gerardo Cruz, también nos dio un buen apoyo ahí. Bueno, quiero de paso agradecer a las autoridades educativas de los estados de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Morelos, que nos facilitaron el ingreso a estas escuelas para realizar esta investigación. Bueno, dicho esto que se me estaba pasando, dar el reconocimiento, pues aquí lo que podemos ver es una actividad muy diferente. Es decir, aquí la profesora no tiene islas o no separa a los estudiantes por grupos pequeños, sino que los integra en una formación de herradura.
Así realiza a partir de la recuperación de su experiencia un tema común y a partir del tema común realiza los contenidos o desarrolla los contenidos para cada uno de los grados que tiene en su escuela. Que si bien son menos, el profesor de la escuela de la comunidad del Astillero tenía los 6 grados en un solo grupo, la maestra tiene solamente 3 grados, pero funciona mucho mejor lo que hace porque permite, digamos, la integración. Eso es lo que muchos de ustedes ya conocen, que se llama el tema común o la integración transversal, pero lo que podemos ver es que esto es posible gracias a que la profesora tiene una mejor formación, es decir, tiene un conocimiento mejor de cómo aplicar estos conceptos que tiene que ver con el aprendizaje próximo, que tiene que ver con el trabajo colectivo, con la tutoría de pares, y vemos cómo aquí la maestra, en la siguiente fotografía, está atendiendo a cada uno de los contenidos de los temas, pero no el arreglo de herradura le permite primero no desprenderse, es decir, no dejar de atender a los siguientes grupos, y además al manejar el tema de forma transversal permite que los estudiantes no abandonen, digamos, su aprendizaje, aunque esté atendiendo el contenido específico de alguno de estos grados. Bueno, todo esto es una reflexión que tiene mucho que ver con cómo aplicar el currículum, que a lo mejor en esto sí reconozco que muchos de ustedes, profesores que tienen mucha experiencia, seguro tienen más conocimiento de cómo desarrollar todas estas aplicaciones de la teoría pedagógica, de la teoría educativa, pero aquí lo que quisiera destacar es que hay un elemento importante que es que la profesora tiene una formación mucho más adecuada, es decir, tiene unos estudios que le permiten entender la forma de cómo aplicar mejor estos principios, que si bien los profesores pueden conocerlos, no necesariamente todos tenemos la formación para poderlos aplicar con éxito. Y este caso tiene esta innovación más exitosa. Destaco también que el papel de la gestión, la profesora tiene como apoyo a una personal que contrata el municipio de Apazoyuca. Es decir, no es personal de la SEP, sino a través del propio fondo educativo del municipio contratan a una persona que se encarga de dar apoyo administrativo, y eso ayuda a que la profesora no tenga que estar saliendo en muchas ocasiones, más que cuando es definitivamente una demanda de la autoridad educativa que tenga que estar presente, y entonces no abandona el aula. Y eso ayuda mucho al tiempo que dedica el profesor al aprendizaje. Quiero ir anticipando la reflexión que va en las recomendaciones de política educativa, que hay un concepto que se llama atención, que se aplica en las teorías organizacionales, que es la atención organizacional, lo que una persona puede, en el caso de la teoría organizacional, lo que un gerente, un director puede atender en su organización. Ese concepto yo lo apliqué en este análisis, que es la atención del docente. Es decir, el tiempo que un docente le dedica a los aprendizajes es un tiempo valioso porque es lo que puede ayudar a resolver o a no resolver algún problema de aprendizaje en un estudiante. Entonces, en la medida que tienen más tiempo, y por eso voy incorporando este factor de la gestión dentro del análisis de multigrado, porque evidentemente en el multigrado la atención del docente es un recurso escaso. Bien, vamos a pasar al siguiente caso, el tercer caso que les voy a presentar. Primero, como lo he estado haciendo, vamos a ver el video. Perdón, me faltó la síntesis del análisis. Aquí lo que vemos pues es a la docente que está impartiendo en un grupo común, en tema común, en un solo grupo a todos los estudiantes, los 3 grados que tiene. La atención del docente es trabajando juntos con todos, es decir, no segmenta su tiempo, tiene una mayor capacidad de atención hacia los estudiantes, a diferencia del profesor que iba segmentando o separando el tiempo para la atención de ellos, y también el apoyo administrativo le permite no tener que abandonar los grupos con mucha frecuencia. Y la innovación curricular, pues aquí es el tema transversal, que es algo que ya se aplica en muchas escuelas, pero también la integración de los contenidos en una sola sesión de forma integral con todos. Vamos a ver entonces ahora sí el video de esta que es una telesecundaria. De este lado, la explanada cívica que ocupamos también como espacio para el deporte. Ya no tiene uso de esa televisión, ya no está en servicio tampoco la antena parabólica que nos daba la señal de EduSat. Ya está, las condiciones pues ya no hubo mantenimiento para ella, y pues aquí de este lado tenemos los lavados, tenemos un poquito de material que hemos recuperado cerca del laboratorio. Estas fueron
actividades con el programa de escuelas de tiempo completo del año pasado. Cuando yo llegué ya estaban estas 2 computadoras, nada más que estaban todavía guardaditas en cajas y adentro de los salones. Que son las más recientes. Son las más recientes. Y entonces las otras son, digamos, más bien están como reparadas. Las otras están reparadas, construidas. Se pueden observar a 2 maestras. Sí. La computadora es de la maestra. De la maestra. Ajá. No, solo el cañón es de la escuela. Solo el cañón es de la escuela, la pantalla también es de la escuela, y ya la computadora pues es de la maestra. De este lado. Bueno, aquí en este video logramos observar algunas características de la escuela Mixcoatl, que se encuentra en el municipio de Tepoztlán, en San Juan Tlacotenco, en el estado de Morelos. Esta es una telesecundaria, pero como telesecundaria, digamos, ya no funciona en Morelos, lo sabemos. Ya no existe el satélite Morelos 1 y 2 que daba servicio a las escuelas telesecundarias desde 1995. Entonces, prácticamente funciona como una escuela multigrado, aunque se sigue llamando telesecundaria. Y tiene 2 docentes que atienden los 3 grados. Aquí se reparten, una docente atiende a primero y segundo y otra docente atiende al 3er grado. Entonces vimos aquí cómo, digamos, bueno, aquí quiero hacer el reconocimiento del director Marco Polo Ruiz Hernández y nuestras ATPs que nos acompañaron. Nuevamente no salen todas las personas en el video porque no son los elementos que, digamos, quería destacar en esta breve presentación, pero quiero dar el reconocimiento a la maestra Nadia Velázquez Brito y la maestra Rosalba Terambilla, que nos acompañaron y nos dieron mucho apoyo en el levantamiento de la información de este estudio de caso. Todo lo que aquí podemos ver es que la forma de desarrollar la práctica docente en esta escuela es que las profesoras, el caso de la profesora que tiene 2 grados, integra a todos los estudiantes en círculo. En este caso es un arreglo no de herradura, pero sí circular, que le permite trabajar con todos y aborda los temas por materias. Es decir, no necesariamente por tema común, pero como en la secundaria tienen diferentes asignaturas, aborda, por ejemplo, la materia de matemáticas y ve los 2 diferentes temas de matemáticas, y esto permite que los estudiantes que son más avanzados puedan, de alguna manera, apoyar los aprendizajes de los que van en el grado anterior, y los que están en el grado anterior ir entendiendo las aplicaciones de lo que van a aprender, de lo que están aprendiendo, con lo que van a aprender en los siguientes años. Es un trabajo muy interesante. La aplicación curricular así funciona muy bien. Evidentemente también aplican la compactación de temas, porque eso es algo que vi como un elemento recurrente y creo que ha ayudado mucho en esta innovación, esta política de hace algunos años que tiene que ver con los aprendizajes clave, porque esto ayuda mucho a tomar las decisiones entre los profesores de cuáles son los temas que son más relevantes, ir compactando el contenido curricular para adecuarse a los tiempos, dado que la atención, y este es el principal factor, como lo he estado destacando, la capacidad de atención de los docentes para los aprendizajes en la escuela multigrado siempre es más limitada. Aquí tenemos una fotografía también del lado derecho, donde vemos cómo la docente, una vez que desarrolla las clases, evidentemente está dando una clase de matemáticas, les deja algunas actividades, algunos ejercicios y los van revisando, pero como se dan cuenta, los revisa frente a todo el grupo. Es decir, están en mesa redonda, algo así como un círculo, y entonces los va revisando y va conversando con los estudiantes, les va explicando y todos van entendiendo, y esto ayuda mucho a que la interacción les permita integrar los conocimientos y sumar su experiencia, la experiencia previa que han tenido a los nuevos aprendizajes, y me pareció esta una innovación interesante. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que destacar aquí también en términos de la atención? En esta comunidad, y fue la comunidad, no la autoridad educativa, hizo una gestión, vamos a llamar gestión, pero en principio fue una protesta, una marcha, una demanda, pero realizaron una gestión ante la autoridad educativa porque la misma comunidad se dio cuenta que la ausencia de un profesor, de los 2 que había, generaba importantes retrasos en los aprendizajes de los estudiantes, y que las ausencias eran muy frecuentes, dado todo lo que se les pide hoy en día en gestión a los directores de los programas, las reuniones de consejo técnico, bueno, todo lo que ustedes saben, hace que el profesor de la escuela multigrado abandone la escuela, y la comunidad siente que eso es una escasez de la escuela, es decir, hay una ausencia importante. Evidentemente el factor más importante en una escuela es el factor humano, como sabemos, y los teóricos del aprendizaje han destacado muy bien, pues una escuela puede ser tan valiosa como sus docentes, es decir,
Y si tenemos pocos docentes, pues el recurso más valioso es escaso. Entonces, en este caso, la comunidad gestionó ante la autoridad que se designara un docente adicional, pero con la función exclusiva de director. Me llama la atención, bueno, no me llama la atención, es de llamar la atención que la comunidad prefirió tener un docente más para la gestión de forma exclusiva que un docente más frente a grupo. Lo que quiere decir que valoran y se dan cuenta los padres de familia de que se trabaja bien el sistema multigrado con un profesor con 2 grados. Es decir, no era tan necesario a tener un profesor más como una persona que permitiera que los profesores que están frente a grupo, muchos o pocos, no abandonaran la escuela. Entonces esto me parece un elemento que no necesariamente se tiene que replicar en todas las escuelas, pero me parece un elemento que resultó ser interesante en esta escuela en particular. Bien, quiero destacar, como en los casos anteriores, cuáles son los elementos de forma sintética que vamos a retomar en la parte de conclusiones y recomendaciones de la política pública. Los contenidos se imparten en grupo y se abordan por materia. No siempre de forma transversal, no siempre se presta, pero sí se abordan de forma colectiva y a través de cada asignatura es la forma de integrar la estrategia de la práctica docente. La atención de los docentes es igualmente trabajando juntos, con poco abandono del grupo. Aquí sí prácticamente no hay necesidad de que los docentes abandonen el grupo por cuestiones de gestión escolar, dado que el director tiene una función exclusiva. Entonces, igual que en las escuelas de organización completa, el director es el que hace todos los trabajos, todos los trámites, todas las reuniones que se le requiere, es el que asiste. Y bueno, aquí nuevamente la innovación viene siendo la aplicación de los aprendizajes de forma integrada por materias. Bien, vamos a pasar entonces al cuarto caso. Cada vez los he estado ordenando por nivel de complejidad. Vamos a ver que el último caso tiene muchos más elementos. Es el más interesante en términos de innovación curricular. Pero vamos a ver este cuarto caso, que es una escuela en Puebla. Vamos a poner atención también en los banners. La aula ya la habilité como biblioteca. O sea, ellos quisieron armarlo así. Estábamos viendo los contenidos de prehistoria, y se van diciendo, después vamos con la independencia, maestro, luego la revolución y ya nos vamos allá con la demás cultura. Así lo organizaron arriba los profesores. Son los mismos videos y mismos contenidos. Yo sigo haciendo uso de Explanet, no, Tres, cuatro, no quiero uno porque es que se enferma. Ahí ya es un libro de tema común. Sí, aquí estamos. Estos son de primer año, las páginas del libro de primero. Y se relaciona con segundo año, con tercer año. Quinto y sexto no, pero el tema común es para todos. Bien, pues como pudimos ver aquí, es el caso de la Escuela Unitaria Indígena Ignacio Zaragoza, en la comunidad de San Mateo Atenco, en el municipio de Zacatlán, en el estado de Puebla. Aquí quiero extender mi agradecimiento al profesor Mauricio Hernández Pérez y al ATP Bertín Barrientos Lucas por su gran apoyo, particularmente en esta escuela fue muy abierta, muy transparente, pudimos ver todo, muy honestos, y me parece que aquí podemos ver. Quisiera destacar elementos un poco más sofisticados, como les decía, va creciendo, lo organicé así, vamos a ir viendo en este cuarto caso, que van creciendo los elementos de innovación curricular, y sigo destacando que los profesores, entre más formados estén, el profesor Mauricio Hernández es ingeniero de carrera original, es docente normalista, es profesor rural, y tiene una enorme experiencia y se ha dado a sí mismo una formación en términos académicos muy importante. Él ha estudiado de forma autónoma y además tiene la formación de ingeniero, lo cual le permite, aquí quiero reconocer
que él mismo ha reparado, como pudimos ver en el video, ha reparado los equipos, el equipo de enciclomedia, él lo reparó, lo volvió a activar, y si bien los elementos didácticos pudimos hacer muchas observaciones, todavía veíamos cómo estaban haciendo un ejercicio de sílabas, si bien no necesariamente son los mejores recursos didácticos, lo virtuoso es que el profesor, de lo poco que existe, va generando una muy buena escuela. Pudimos ver su biblioteca. Es decir, aquí la capacidad de la formación del docente juega en muchos frentes, ¿no? En la capacidad de generar material didáctico de donde había material de desecho, y también, como vamos a ver aquí, él hace una integración en herradura, pero es casi un rectángulo, porque su grupo es bastante grande, entonces no le caben todos los estudiantes. Lo que hace es un rectángulo, pero la idea es que integra a todos, igual que en el caso que vimos del Estado de Hidalgo, de la Escuela Benito Juárez. Lo que vimos ahí es que se integran no en islas, sino en un solo grupo, y lo que hace es trabajar el tema común nuevamente. Es decir, elige un tema transversal, recupera la experiencia de los estudiantes y va abordando los contenidos de manera transversal. Él diseña su propio libro de texto, como lo vimos en el video, integra de las páginas de los libros de texto de cada grado, integra por tema común cada uno de los elementos, de los contenidos que va a ir abordando en cada clase, hace su planeación así. A diferencia de hacer 6 planeaciones, esto resulta mucho más efectivo. Vemos que aplica también la técnica de tutoría de pares. Estamos viendo ahí que los niños más chiquitos, bueno, aquí en este caso el más chiquito y el más avanzado, más bien los niños más avanzados apoyan a los que están en un nivel menor de desarrollo a seguir aprendiendo, y además trabaja muy bien el tema del aprendizaje en conjunto, en grupos, ¿no? Es decir, se comprometen los estudiantes con el aprendizaje del grupo, no solamente con su propio aprendizaje. Y eso lo logra, pues, aplicando muy bien ciertas técnicas que, pues, en el video no se logra apreciar con detalle. Traté de destacarlo, por ejemplo, por la brevedad. No se ve con mucho detalle, pero él aplica muy bien las técnicas del aprendizaje grupal colectivo. Entonces vamos viendo cómo el docente integra los contenidos en tema común. Aquí vemos en la fotografía de la derecha cómo las actividades son de acuerdo al grado, es decir, aunque el tema es común, algunos están ya con la lectura, mientras otros están armando sílabas o desglosando las palabras en sílabas, pero sin embargo todos lo trabajan al mismo tiempo, de tal manera que los más pequeños, igual que en la telesecundaria, los de los grados anteriores, se ven reforzados por el apoyo de los más grandes, de los grados superiores, y asimismo, cuando están haciendo los ejercicios ya de lectura, los niños que están apenas aprendiendo las sílabas de las palabras van entendiendo la utilidad de lo que están aprendiendo en ese momento en virtud de lo que van a aprender. Entonces, igual, aquí se va desarrollando una buena dinámica de aprendizaje. Como todos tienen problemas, pero es un caso que creo que ya en complejidad va enriqueciendo. Aquí destaco que aquí el profesor sí tiene ausencias, es decir, es el único, igual que en el primer caso de la comunidad del Astillero en el estado de Puebla, es el único docente que no le queda más que realizar funciones, no tiene apoyos municipales, ni estatales, ni federales, con los cuales pueda, como en el caso de la Escuela Benito Juárez del Manzano, de la comunidad del Manzano en el estado de Hidalgo, donde tenían un apoyo proveniente de la autoridad municipal. Él se ausenta y sin embargo su mayor capacidad y su técnica, su práctica docente mejor aplicada genera muy buenos resultados. Vamos a ver la síntesis del caso. Aquí vemos en los contenidos curriculares, pues se imparten, como lo hemos comentado, en tema común y con todo el grupo. La atención del docente es trabajando juntos, es decir, no los separa, por lo tanto reciben todos como un grupo integrado la atención del docente al mismo tiempo, pero infortunadamente el docente tiene que ausentarse cada vez que se le piden, que aquí quiero destacar, no lo mencioné, aunque reconocí el apoyo del profesor Bertín. El ATP sí se preocupa mucho, pero más es como una preocupación del propio profesor por apoyar lo más posible a las escuelas multigrado e indígenas de su zona. El profesor Bertín lo que hace es intenta apoyar lo más posible llevando documentos, haciendo la gestión que pueda, y no necesariamente logra evitar que el profesor se ausente, pero sí ayuda bastante a que el impacto sea mucho menor. Pues el ATP también es una figura fundamental en estos casos de las escuelas multigrado, cuando también, cabe decir,
Esto lo digo con sus reservas, porque también en esta investigación pudimos constatar que los ATPs tienen una enorme carga y una enorme responsabilidad de múltiples fuentes, no solamente aquellas que les corresponden por su función, sino también se vuelven parte de la responsabilidad de las subdirecciones. Y bueno, y también en este caso, pues obviamente los profesores que son supervisores también tienen una enorme carga laboral, y todo eso contribuye a que no necesariamente puedan en todos los casos servir de un apoyo importante, pero cuando se puede, en este caso, que el profesor Bertín se daba el tiempo, conseguía los recursos, encontraba los medios, hacía que la escuela multigrado tuviese un mayor recurso humano del que pudiese haber tenido sin este apoyo. La innovación, pues, es un poco más compleja que las anteriores. No solamente es la integración de contenidos, la compactación de temas, es el trabajo colaborativo, es la tutoría de pares y es el uso o aplicación ingeniosa de las tecnologías con las que cuenta para mejorar los aprendizajes y logra un mejor impacto. Vamos a ver el último caso. A lo mejor en este me extiendo un poco más, por eso es que vi los primeros, o estos los he visto a lo mejor con mayor síntesis. Voy a dedicar unos pocos más minutos, todavía tenemos algunos en nuestro tiempo, y vamos primero el video del caso que es del municipio de Ajacuba en el estado de Hidalgo. Sí, ahí sería un grupo, y así lo podemos manejar. Una actividad, una obra que se está realizando en una cancha de básquetbol. En ese entendido sigue su trabajo. Posteriormente, lo que puede hacer, o lo que hace la ATP, es dirigirse a la mesa en donde puede observar al elegir una metodología. Necesitamos elegir una metodología, no una metodología que lograra aprendizaje solamente, una metodología que hiciera conciencia en los adultos, los padres, pero también en los niños, y que les moviera pues esas fibras sensibles de decir, pues tenemos que cambiar, o sea, ¿a qué estamos aspirando? Esa metodología fue la metodología de proyectos formativos, ¿sí? Es un enfoque socioformativo complejo el que maneja esta metodología y está sustentado en la resolución de problemáticas reales. Nos propusimos, afortunadamente las inteligencias coincidieron y nos propusimos hacer un compromiso donde íbamos a hacer de las escuelas multigrado, que son 5 en esta zona, las escuelas más importantes de la región. Bien, pues en este caso es el caso de la Escuela Bidocente Lázaro Cárdenas de la comunidad Ignacio Zaragoza, en el municipio de Ajacuba, en el estado de Hidalgo. Aquí le faltó una parte de la palabra Hidalgo en la lámina, me disculpo. El docente, aquí quiero agradecer mucho a la docente María Luisa Granados Aguilar, que es la docente que a su vez tiene la responsabilidad de la función de directora, y al ATP Rubén Jiménez Arco, y también al supervisor Joel González, que muy amablemente también nos acompañó en una de las visitas a esta escuela multigrado, lo cual agradezco mucho. Nos dio una entrevista a profundidad muy interesante, nos explicó el programa con el que estaban trabajando. Y aquí cabe destacar que la innovación curricular aquí es más importante porque no adecúan el currículum, sino implementan una metodología que es la de proyectos formativos. Esta metodología la pueden aplicar nuevamente, es el elemento de la formación docente. Es decir, la profesora directora María Luisa Granados era maestra de una de las normales rurales del estado de Hidalgo, y la llevan a esta escuela multigrado con la solicitud de mejorar. Es decir, aquí hay una primera intención, lo cual me parece que es un elemento fundamental. Hay una voluntad, no sé si llamarla política, pero hay una voluntad, un interés en hacer de las escuelas multigrado algo mejor, mejorarlas. Entonces, lo primero que hacen, y fue algo importante, es decir, llevemos a buenos docentes, contratemos a buenos docentes para que estén en las escuelas multigrado. Entonces, le pidieron a esta maestra María Luisa Granados que fuese la directora de esta escuela con esa solicitud de implementar estrategias didácticas que fueran mejorando el aprendizaje en la escuela. Es decir, este interés lleva a que todo se empiece a facilitar. Como lo explicaba el supervisor de la zona en esta entrevista, en este cachito de la entrevista, pues había ese interés político o administrativo, no sé cómo llamarlo, esta primera voluntad de mejorar. Entonces también eso se vuelve en una facilitación,
porque empodera, y esta palabra es importante, empodera a la docente, directora, para que pueda tomar decisiones. Le da cierto nivel de autonomía para decidir qué hacer con los recursos que tiene, con los pocos docentes que tiene, y ella decide que los pocos docentes de la escuela son los docentes de todos los estudiantes. Implementa la metodología de proyectos formativos y entonces el currículum se circunscribe a la metodología y no al revés. Pero claro, esto puede ser porque le dan la empoderan para que tome esas decisiones, ¿no? Así, en otros contextos, no sé cómo llamarlo, sin ofender a las autoridades estatales, pero en otros contextos, en otros estados o en otros contextos seguramente hubiese una llamada de atención para que regresara a la implementación del currículum por las formas tradicionales. En este caso se le permitió y lo que hacen es un proyecto. Ellos tienen diferentes proyectos. Recuerdo que tienen un proyecto de cuidado del cuerpo, un proyecto para la paz, porque era una comunidad donde uno de los principales problemas es la violencia o era la violencia que se trasladaba hacia la escuela. Tienen un proyecto de alimentación, tienen un proyecto ecológico, es decir, y los proyectos van incorporando los contenidos curriculares de acuerdo a los grados de cada estudiante. Aquí en la fotografía lo que vemos es que los estudiantes están desarrollando un proyecto que en este caso, esa fotografía corresponde al proyecto de cuidado del cuerpo. Lo que estaban haciendo era cada uno dibujar elementos del cuerpo humano y de acuerdo a los contenidos de cada grado iban desarrollando la parte del proyecto que iba a terminar en una muestra sobre los cuidados del cuerpo, las enfermedades, pues el funcionamiento, digamos, metabólico, el funcionamiento de algunas partes del cuerpo, para qué son, también cómo se llaman las partes principales del cuerpo. Es decir, el contenido era de cada tema y cada contenido iba a incorporar un elemento al proyecto formativo. Esta es una innovación curricular mucho más sofisticada, descansa en una formación mucho más integral del docente, pero también descansa en elementos como que todos los profesores están comprometidos con este proyecto, ¿no? Es que todos los docentes participan con los mismos proyectos, es decir, no hay un proyecto para cada grado, sino es el proyecto de toda la escuela. Y cada grado participa de acuerdo a los aprendizajes que tiene que incorporar. Bien, vamos a ver entonces, bueno, aquí la gestión del ATP, nuevamente, no solamente en el elemento de la atención del docente, el ATP y el supervisor daban un apoyo importante a las escuelas multigrado, no solamente a esta, para que no tuvieran que ausentarse los docentes, por lo menos lo menos posible, y entonces pudieran atender y dedicar un mayor tiempo, o el tiempo más importante de su año, de su ciclo escolar para la atención de los estudiantes, sino que también había una importante gestión para hacerles llegar mayores recursos. Lo que estábamos viendo al principio del video es que se estaba construyendo una cancha de básquetbol techada, que solo fue posible gracias al apoyo del programa de la reforma educativa, que aportaba recursos y se fueron gestionando. La escuela contaba también con un comedor, que era también un apoyo que se gestionó de las escuelas del programa de escuelas de tiempo completo, es decir, le acercaban recursos y esto también genera una buena respuesta de la comunidad, cosa que también pasó en la escuela del municipio de Morelos, donde lo que les comentaba, la comunidad hizo una gestión para que hubiera un director más, un profesor con la función exclusiva de director, y también las mejoras que se fueron creando a partir de entonces hace que la comunidad se involucre de mejor manera, no solamente de manera confrontativa, reclamativa, sino ya desde una forma de cómo podemos apoyar, cómo acercamos recursos a la escuela, cómo nos involucramos con los aprendizajes de nuestros hijos. Es decir, cambia la forma de ver la escuela cuando la comunidad observa que la escuela empieza a tener mejoras. Es decir, es interesante, aquí hay una teoría detrás, pero es importante entender que las comunidades reaccionan diferente cuando se sienten excluidas, es decir, cuando sienten que la autoridad no tiene interés sobre sus escuelas y sobre su comunidad, su actitud es de reclamo, y es muy diferente cuando sienten lo opuesto, cuando ven que la autoridad se interesa y aporta algunos elementos en la escuela, su actitud se convierte en una actitud de colaboración, de entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me toca hacer? Bien, pues estos son los elementos. Vamos a ver rápidamente la síntesis del caso. Aquí los contenidos se imparten de manera integral a través
de los proyectos formativos que son comunes, son para toda la escuela. La atención de los docentes, bueno, la docente directora sí se ausenta con alguna frecuencia, pero tiene apoyo del ATT y del supervisor, lo cual se ausenta solamente cuando la autoridad educativa requiere de manera específica que esté el director. Y pues la innovación vimos que es un poco más compleja, es a través de proyectos formativos donde se integran ahí las estrategias curriculares y bueno, con todo lo que hemos comentado. Bien, ahora voy a pasar con los últimos minutos que me quedan, que ya son muy pocos. Vamos a pasar a las recomendaciones. Rápidamente lo quiero comentar en las siguientes intervenciones, reforzarlo para no robarles tiempo a los otros colegas que van a participar, pero rápidamente, primera recomendación, la formación docente es fundamental para la innovación de conocimiento, es decir, no quiere decir que no haya innovación, la innovación es proponer algo diferente, hacer un cambio para que algo funcione mejor, pero siempre cuando lo hacemos en la frontera del conocimiento, siempre la aportación es mayor. Y por eso el conocimiento crece paulatinamente. Cada innovación es mejor que la anterior cuando estamos en la punta del conocimiento, cuando tenemos una buena formación, cuando tenemos una muy buena experiencia. El número 2 es, por lo tanto, la recomendación es que es buena idea invertir en la formación de docentes, y no solamente en la formación básica, sino una formación de posgrado. Bien, el número 2 es que el apoyo a las funciones de la gestión escolar en las escuelas multigrado es muy importante para favorecer el aprendizaje. Lo que les decía, el tiempo del docente es un recurso escaso en cualquier escuela, pero en la escuela multigrado es un recurso aún más escaso y debería haber una razón casi de vida o muerte, una muy buena razón para poder sacar a un docente de su aula. Es decir, inclusive eso contraviene la Constitución, pero más allá de lo legal, tiene un fundamento importante que es que si el mayor recurso que tiene una escuela es el docente, si lo más importante para el aprendizaje es el tiempo que el docente dedica a estas actividades, es muy buena idea encontrar mecanismos, y como vimos, pues hay muchos mecanismos desde la colaboración intergubernamental, que otros poderes municipal, estatal intervengan aportando recursos para personal que tenga apoyo, que dé apoyo a la gestión, que los propios subdirecciones y asesorías técnico-pedagógicas encuentren formas de coordinarse con la autoridad para facilitar el apoyo a las escuelas. Bueno, hay muchas formas, como vimos en los casos, son algunos ejemplos, pero hay formas de encontrar una solución o varias para que las escuelas multigrado tengan a sus docentes en las aulas. La mayor autonomía es importante, la autonomía en la decisión docente para poder implementar, es decir, las innovaciones pueden ser muy buenas, pueden surgir de la capacidad creativa de un docente basadas en su conocimiento de una buena formación, pero si la autoridad no les da la autonomía, el empoderamiento para que puedan implementarlas, claro, con rendición de cuentas, con evaluación, pero si no les da esa autonomía, pues ninguna innovación puede funcionar en un contexto de alto centralismo de decisión curricular como el que vivimos en México. Entonces, la recomendación de política educativa es dotar de mayor autonomía a los docentes en las escuelas multigrado fundamentalmente. Y el número 4, el apoyo social de la escuela es creciente y es exponencial cuando se observan mejoras. Es decir, no necesariamente tenemos que vivir con una comunidad que nos va a estar rindiendo cuentas, que nos va a estar exigiendo. Eso sucede cuando la comunidad siente o los padres de familia sienten que la escuela no está proponiendo o está ignorando sus necesidades o no está atendiéndolas. Pero cuando sienten que son atendidos, entonces se vuelve una comunidad que colabora e intenta desarrollar. Entonces, cambiar la estrategia, no solo de comunicación, sino la estrategia de cómo funciona la escuela y entender que el beneficiario y los actores más importantes de la escuela, además de los docentes, son los propios estudiantes y que el objetivo es los aprendizajes. Si ponemos eso en el centro, seguramente la respuesta de las comunidades será una respuesta mucho más positiva. Bien, de forma apretada estoy terminando con el tiempo, bueno, más que apretada, creo que ya les robé unos 2 o 3 minutos, pero bueno, les devuelvo la palabra, maestro Quiles, y trataré de abordar un poco más en las siguientes intervenciones. Pues muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Vértiz Galván. Muy interesante. Rápidamente comento, estoy checando aquí el celular en uno de los grupos. Tenemos casi 500 maestros viéndonos en este momento. Y hay saludos de Tehuacán, Puebla, maestros de educación física saludan al ponente.
le agradecen la oportunidad de compartir conocimiento. Esta idea de compartir el conocimiento es frecuente en este grupo que estoy observando. Desde Halostock saludan también y hablan de lo interesante que son las adecuaciones para lograr los procesos de aprendizaje. De Iztapan de la Sal y Coatepec Arenas en la zona caliente del Estado de México. Excelente evento, muchas felicidades. Hay otra maestra que no ubica su localización, dice que esto que se ve es la atención a la diversidad cuando se atiende a todo el grupo en un tema en común. En otro grupo saludaban al maestro Mauricio, que es de Puebla, y de la unidad UPN 153, saludos también. Así es que agradecemos a los 500 maestros que nos están viendo esta noche, y quiero presentar al maestro Víctor Hernández Lozada. El maestro Víctor Hernández Lozada y el maestro Alejandro Hoyos Montoya harán una serie de comentarios a este trabajo presentado por el doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Nada más rápidamente, así el maestro Víctor es asesor técnico pedagógico de la zona escolar 832 y está ahí laborando desde 2005 a la fecha por parte de la Dirección General de Educación Indígena dentro del Programa Nacional del Centro de Atención a Escuelas de Educación Intercultural Bilingüe. Maestro Víctor, nuevamente le damos la bienvenida para escuchar sus comentarios. Muchas gracias, maestro, y felicidades, doctor, por todas las aportaciones que hace a los grupos multigrado. Y como usted bien sabe, principalmente en educación indígena, la mayoría de nuestras escuelas son grupos multigrado. Felicidades, maestro, y también recalcar que no se olvidó de telesecundaria, que también en nuestras comunidades indígenas a veces un solo maestro atiende a los 3 grados. Pues felicidades. Más que quiero recalcar o quiero pues compartir también la misma idea que recalcó el maestro, ¿no? Que dijo que entre mayor formación académica, él notó mayores logros. Sí, esto es importantísimo, ¿no? Esa invitación a nuestros compañeros maestros, ya sea la actualización permanente o a la actualización también dentro del mismo servicio educativo, donde desgraciadamente dentro de la política educativa, si nos damos cuenta, muy pocos cursos se dan para maestros de grupos multigrado. Entonces es importantísimo que esto se tomara en cuenta para que se diseñara dentro de la formación docente la atención a grupos multigrado. Y eso, recalcando lo que dice el maestro, que entre mayor formación, pues él notó mayor logro. Eso sí lo quiero recalcar. Y qué bueno que nos lo comparte, porque es algo que hemos visto y que nosotros también como asociación civil y como universidad hemos trabajado, ¿no? La formación constante, la formación de cada... Aquí les quiero comentar que dentro de lo que nosotros organizamos, desde hace 2 ciclos escolares teníamos cada 8 días, ahora sí, la integración de grupos multigrado donde venían maestros multigrado de diferentes zonas, precisamente para esta preparación profesional que se requiere. Porque si nos damos cuenta dentro de la currícula que hay en la formación de formadores, tanto en la veracruzana, en la pedagógica veracruzana, como en la UPN, pues descuidamos un poquito la atención a grupos multigrado. Sin embargo, la pedagógica veracruzana en el año 2000 sí implementó un programa para atención a la escuela rural e indígena y en uno de los semestres se recalcaba mucho la atención a grupos multigrado. Eso es lo que quiero recalcar y felicitar al doctor. Otro punto importante que recalcó también el doctor es la gestión.
y cómo el trabajo administrativo y el maestro Popoca desde la PEN 2005, él proponía un director itinerante, por ahí el maestro Alejandro, usted, maestro Quiles o el doctor Miguel Ángel, por así podrán ahora sí compartir ahora sí esta propuesta que hizo el maestro Popoca y que muy poco se tomó en cuenta. Sin embargo, quiero comentarle que solamente ahora sí, dentro de lo que yo he vivido, dentro de los 10 años, más de 10 años como ATP, sí se trató de implementar una sola vez con el programa de CADEIF, es decir, que a un asesor se le pagara para ser director de 3 escuelas y que él llevara esta parte de la gestión escolar. Sin embargo, fue solamente un ciclo escolar y no se le dio continuidad, pero fue hace más de 10 años. Entonces sí es importante volver a retomar esta parte, ¿no? Y ver cómo algunas comunidades y algunos municipios pues han hecho la gestión para que haya un encargado de esta parte importante, porque bien decía el doctor, un recurso no renovable y que no podemos ahora sí tener para siempre es el tiempo. Y el tiempo en grupos multigrado, bien lo dicen nuestros maestros, a los que asesoramos, a los que tenemos en la zona, que lo que menos les alcanza es el tiempo, aún siendo de escuelas a veces de tiempo completo, que se extiende la jornada. ¿Por qué? Por las cuestiones administrativas. Ahorita vemos con la reforma educativa, que bien decía el doctor, el programa de reforma, pues con padres de familia bajar a las comunidades, a la ciudad, a ver ahora sí, el cobro del programa. Escuelas de tiempo completo, a cada rato los citan a preparar a ellos para la alimentación. Entonces, la ausencia, y aquí me dice el doctor, el tiempo dedicado a los aprendizajes es el mayor recurso y es donde ha visto que han sido mayor logro. Pues doctor, felicitarlo por compartirnos por lo menos de 5 escuelas la investigación de lo que hizo. Solamente quiero recalcar esos 2 puntos, ya algo del tema común, el tiempo dedicado y algunas otras, la organización, pues creo que el maestro Alejandro también lo podrá abordar o la maestra Irma. Pues felicidades, maestro y doctor, y aquí estamos para seguir trabajando en estos grupos multigrado que requieren mucho apoyo y creo que ahora, aunque sea un granito, estamos contribuyendo a esto. Felicidades, doctor. Muy bien, gracias, maestro Víctor. Quiero comentar de algunos grupos de Facebook. Dicen, hagamos la petición de que sea reconocida la labor del director comisionado. En algunas ocasiones las autoridades desconocen la organización de esta modalidad y eso provoca que no se trabaje en la misma dirección de la mejora de los aprendizajes de los niños con necesidades, ¿sí? Y hay muchas peticiones, hay muchas demandas, inclusive tendremos que hacer un recorrido por los grupos para recoger todos los comentarios. Agradecemos al maestro Víctor y desde aquí hacemos llegar un saludo al maestro Zenobio Popoca. Hoy actualmente es subdirector académico en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. A él el reconocimiento porque lo deja y lo enfatiza el maestro Víctor Hernández Lozada, que del trabajo en las escuelas, el trabajo directo, sabe ya mucho y sabe un buen rato y nos ilustra siempre con sus comentarios. Está con nosotros el maestro Alejandro Hoyos Montoya. Le vamos a pedir que tome la palabra y él tiene una construcción de su trayectoria de 14 años en el campo de la docencia en educación primaria en diversos contextos y se ha destacado como docente de la escuela primaria unitaria anexa a la normal veracruzana. La primaria es la Francisco J. Moreno y la escuela primaria práctica anexa a la normal veracruzana. Es un diseñador curricular también y de esto seguiremos platicando. Maestro Alejandro Hoyos Montoya, sírvase a hacernos el comentario, por favor, si es tan amable, maestro. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar compartiendo pues estas experiencias a través de estas plataformas digitales. Antes que nada, quisiera agradecer en un primer momento a la maestra Irma, al doctor Miguel Ángel, por supuesto al profesor Manuel,
y al maestro Víctor por invitarnos a formar parte de esta experiencia sumamente enriquecedora, pues para los docentes que formamos parte o que tenemos una realidad tan presente como es la educación multigrado. Para empezar, la educación multigrado en diferentes países del mundo es considerada como una opción educativa de alto potencial pedagógico. Además, en el sector privado de la educación en México, como lo es las escuelas Montessori, la modalidad multigrado es sumamente prestigiosa y de alta eficacia educativa. Sin embargo, obviamente la educación básica de sostenimiento público no se ha tenido la percepción sobre las ventajas que puede representar las escuelas multigrado para atender, en este caso, a niñas y a niños ubicados en zonas dispersas y de alta marginación. Es aquí donde nosotros también como docentes debemos de reflexionar al respecto y valorar que las escuelas multigrado tienen un alto valor pedagógico y por lo tanto me parece que podría ser pues de sumo interés para el establecimiento de las políticas educativas nacionales. En este caso, en México, un porcentaje alto de las escuelas de educación básica obviamente es multigrado. Por ejemplo, para el ciclo escolar 2016-2017 se identificaron como multigrado el 43.42% de las primarias unitarias, bidocentes y tridocentes, el 68.7% de los preescolares unitarios, por lo tanto, eran unitarias o bidocentes, el 20.6% de las escuelas telesecundarias. No obstante, pese a este porcentaje, con frecuencia son ignoradas las acciones de la política educativa por una suerte de invisibilidad de sus necesidades, características, retos, fortalezas y aportes. También quisiera compartirles que, pues obviamente con frecuencia son ignoradas, como ya lo dije hace un momento, en las acciones de la política educativa, con una suerte de invisibilidad tanto de sus necesidades, características, retos, fortalezas y aportes. Sin embargo, hay un documento sumamente interesante que también puede apoyar en este caso lo que afirmaba el doctor Miguel Ángel, es el elaborado por el INEE, que son las directrices para mejorar la educación multigrado, como un acercamiento a la política educativa nacional. La primera directriz precisamente establece desarrollar un modelo de educación multigrado pertinente y de calidad. Justamente lo que estábamos observando a través de este análisis de caso es las distintas formas de ir adaptando el currículo de cada uno, bueno, por parte de cada uno de los docentes, y obviamente esto genera sumos problemas respecto al abordaje del mismo. Por otro lado, la directriz 2 tiende hacia el establecimiento de políticas y programas que garanticen las condiciones y recursos para la implementación de este modelo educativo multigrado. Desde la propuesta educativa multigrado 2005, que fue establecida a nivel nacional, no se ha tenido una experiencia similar. Sí es de reconocer el trabajo que ha realizado en este caso pues las autoridades educativas locales a través de las diferentes direcciones de educación primaria estatal o federal, así como en jardines de niños. Por otro lado, la directriz 3, que justamente va muy relacionado o enfocado a lo que nos sostenía el doctor Miguel Ángel, es asegurar una formación inicial y continua pertinente para los docentes de educación multigrado, así como materiales educativos específicos para acompañar, obviamente, los procesos de enseñanza y aprendizaje que tanto hacen falta. Otro punto más, o la directriz 4, tiene que ver con fortalecer la supervisión escolar y el acompañamiento técnico-pedagógico a docentes y directivos de las escuelas multigrado. Y por último, desarrollar un proceso de gestión escolar que responda a esas necesidades del modelo educativo multigrado. Justamente esto es lo que les quería compartir. Las políticas actuales tendrían que ir en este sentido, rescatar este documento que el INEE publica antes de su extinción o el cambio de nombre, pero obviamente pueden facilitar esta parte que identifica también el doctor Miguel Ángel.
en su ponencia de hace un momento. Considero que es importante pues revisar en este caso o observar en un primer momento que la educación multigrado tiene un alto nivel pedagógico y el docente debe de ser consciente de las posibilidades que tiene frente a él. No verlo como una debilidad o como una imposibilidad o como un castigo, como usualmente se ha impuesto la visión de la docencia multigrado, sino como un reto, como una posibilidad más de seguir aprendiendo y contribuyendo a la educación nacional. Pues maestro Alejandro, le agradecemos mucho. Hay un grupo en el que están comentando mucho. Dicen que es un verdadero placer escuchar este tema tan importante. Están comentándolo desde aquí, desde la Ciudad de México, y que muy buena temática, excelente temática, lo comentan desde la zona de los volcanes en el Estado de México. Otra maestra nos dice, es increíble el trabajo que realiza un maestro en un multigrado. Y nos dicen que es una excelente transmisión la que se está realizando. Una supervisora escolar nos dice que son magníficas las experiencias que están presentando. Y otra maestra de Ixtapalapa nos dice aquí en la Ciudad de México que es un arduo y maravilloso trabajo digno de admirar. Y estos conceptos nos muestran la importancia de la educación multigrado, porque una directora de escuela acá en la Colonia Guerrero, en la Ciudad de México, dice que valiosas experiencias para beneficiar a la comunidad escolar. Desde Chilapa, Guerrero, y desde Playa del Carmen, hay un punto que coincide, bueno, coincide muchas veces, dice, puntos de vista excelente, una visión de trabajo. Una directora de escuela nos dice que es excelente la ponencia del maestro Miguel Ángel. De educación especial nos dicen, excelentes planteamientos, me encantó porque es visualizar las escuelas multigrado desde otra perspectiva. Gracias por compartir sus experiencias de investigación. Desde Tlaxcala también saludan, igualmente desde Tixla, dice que, bueno, me felicitan, perdón, lo tengo que decir también, por tan excelentes invitados. Y yo creo que sí, porque los cuatro, pues, conocen el tema, saben de qué se trata, lo vivieron y lo siguen viviendo. Y saludos desde Yucatán también, que este tema es importante. Hay quien nos dice que hay escuelas multigrado con alumnos con discapacidad en Nezahualcóyotl, y un supervisor escolar desde la zona de los volcanes, desde Ozumba, dice, el estudio de casos nos lleva a contextualizar a las escuelas multigrado y, por supuesto, refiere el ponente de manera general la práctica docente con sus alumnos, pero sería muy relevante hablar sobre la planificación de los docentes, donde considero emerge el campo de batalla. Fíjense nada más cómo lo dice, un campo de batalla donde los maestros, yo siempre he dicho que los verdaderos maestros están en esas escuelas. Perdón, no menosprecio a nadie, pero los que somos maestros de banqueta, maestros de ciudad, que no hemos sufrido, porque tuvimos la fortuna de quedarnos a trabajar aquí, egresando de la normal, debemos de conocer todo lo que hacen estos maestros, mi reconocimiento. Dicen también aquí, atenta a su transmisión en este tema de interés para los maestros. Muy interesante, dicen alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional, que además dice, yo trabajo en una escuela de grupos multigrado, y ese estudiante, dice otra maestra, hola y felicidades a todos, yo soy maestra de un Montessori. Yo entiendo por lo que mencionó el maestro Alejandro, y me encanta que hablen sobre los grupos multigrado y que se dé a conocer cómo trabajar con esos niños. Y de educación especial, aún más, dice, se ignora las escuelas de educación especial donde sí existen los grupos multigrado.
Y otra alumna de la Universidad Pedagógica Nacional también nos dice, presente en la transmisión, que siempre nos dejan aprendizajes junto con todos los invitados. Así es que esto está muy, muy bien. Maestro Miguel Ángel Bertis Galván primero y después el maestro Víctor. Por favor, maestro Miguel Ángel. Doctor. Muchas gracias. Bueno, pues también se aprende de todos esos comentarios. Vamos a revisarlos con interés porque todo esto que están comentando los que nos están viendo en sus casas, pues me parece reflexiones súper interesantes. Creo que muy valiosas y hay que recuperarlas porque seguimos aprendiendo y eso nos ayuda a replantear la reflexión que ya hemos construido. Bien, pues retomando un poco la discusión que hemos estado desarrollando, pues me parece que habría que agregar que efectivamente la formación es un factor importante, pero que la política en México está invertida, porque toma el nivel multigrado justamente como un área donde no hay que mandar a los mejores profesores. Es decir, el premio es salir del multigrado. Y a los profesores nobles son los que tienen que ganarse el piso y los manda multigrado, pero sin la formación correcta. Porque aquí aprovecho para mencionar que también en el 2018 presenté junto con la doctora Nelly Cervera y Mónica García de la UPN, presentamos una ponencia en el CONICEN, donde hicimos un análisis de todas las currículas de las normales de todo el país y verificamos que a honrosa excepción aquí bien representada con el maestro Alejandro Hoyos de la normal veracruzana por su facultad estatal, tiene materias y contenidos de multigrado, pero el resto de las normales, aún el programa de educación indígena, en ninguna normal tiene contenidos de formación que preparen a los profesores para multigrado y sin embargo, una gran cantidad de profesores nobles los mandan primero multigrados sin formación. Y bueno, ya después de algunos años, en promedio 5 años, eso también lo puedo constatar con la investigación que realicé, por lo menos en los 5 estados que revisamos. En promedio, después de 5 años, los profesores salen del multigrado. Ya cuando a través de la experiencia obtuvieron una formación para la atención de multigrado, ya salen de multigrado y entonces cada 5 años las escuelas multigrado tienen que volver a empezar a formar docentes. Entonces aquí la política tiene que cambiar. Tenemos que generar una dinámica en la cual ser profesor de multigrado se convierta en un reconocimiento. Debe venir acompañado efectivamente con un apoyo. Los mejores profesores deberíamos promover que hagan estancias por lo menos de un ciclo escolar en una escuela multigrado. Es donde más hacen falta por equidad y para mejorar justamente todas estas prácticas y que se deje de ver al multigrado como el castigo, como el derecho de piso que se tiene que hacer como profesor, porque también están las historias muy terribles también de verdaderas desgracias de profesores que están abandonados, se sienten solos, nadie les dice cómo hacer, batallan y terminan en una depresión que termina también abandonando a sus estudiantes. Bien, dejo aquí el comentario porque ya nuevamente me voy a pasar de tiempo. No, pues muy interesante, maestro, doctor Miguel Ángel, maestro Víctor y maestro Alejandro. No puedo dejar pasar estos comentarios porque está comentando mucho la gente en los grupos. Dice que del Estado de México nos dicen que las evaluaciones estandarizadas desconocen las características particulares de las escuelas multigrado y se mide con los mismos instrumentos que otras modalidades. La labor de los maestros en las escuelas multigrado y telesecundaria es ardua y poco valorada. Felicidades a ustedes por abordar en esta actividad un tema que es olvidado por las políticas educativas. Nuestro deseo que se concreten en una realidad los principios de la nueva escuela mexicana: integridad, equidad y excelencia. Saludos, apreciado maestro Quiles. Perdón, pero seguí la lectura. Y también felicitan a la maestra Irma García Rodríguez. Dicen que esta es una muestra de lo que se hace desde el Seminario Interinstitucional de Pedagogía. Bueno, yo creo que es una muestra de lo que los maestros que se han preparado y que conocen el tema nos pueden decir. Ellos son ustedes, nuestros ponentes, el doctor Miguel Ángel, los maestros Alejandro y Víctor,
son los que nos pueden orientar, son los que nos pueden ayudar a tomar luz en este tema de las escuelas multigrado. Lo único que hacemos nosotros desde el Seminario Interinstitucional de Pedagogía es abrir los espacios, promover la participación y esperar que muchos maestros más participen también. Nos preguntan que si va a haber constancia. Ya les hemos comentado que deben de solicitar su constancia al 55 34 84 84 07, que es el número telefónico. Termino nada más con esto. Trabajo en escuela multigrado y es muy difícil, pero lo que hacen estos maestros es algo muy importante e inigualable. Está interesante la videoconferencia y gracias a ustedes, maestros. Maestro Víctor, por favor, 3 minutos, por favor. Solamente 2 preguntas, doctora, a su exposición y creo que también ayudará a los maestros multigrado. Veíamos que la mayoría o las escuelas que nos presentó, la infraestructura estaba en buenas condiciones para el multigrado. Aquí la pregunta es, y nosotros lo hemos observado en las visitas a nuestros grupos multigrado, el tamaño del aula. La pregunta también sería, ¿debe ser la misma para una escuela, por ejemplo, unigrado? Porque, por ejemplo, observamos que el maestro multigrado, con lo que se ha propuesto desde hace mucho tiempo de sus áreas de trabajo, vemos que la cantidad de niños o hace sus áreas, pone material o están los niños organizados también. Eso lo quiero hacer la pregunta, si en lo que usted observó la cantidad de niños correspondía al tamaño de aula o era el adecuado para el trabajo en multigrado. Esa es la primera. Y la segunda pregunta, doctor, es con respecto a la forma de trabajo y algo que voy a trabajar la próxima semana, que es la planificación didáctica, pero la pregunta es, la problemática que han tenido con el trabajar el maestro de primero a sexto con el plan 2017 y el 2011. Sí, ese sería 2 preguntas y qué es lo que notó usted en este sentido, en esas 2 preguntas. Gracias, maestro. Podríamos escuchar al maestro Alejandro y que hiciera un cierre global el doctor Miguel Ángel. ¿Sí son tan amables? Sí. Claro. Y nada más quiero señalar, desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, felicitan esta excelente temática, 48 grados de temperatura. Y desde el Estado de México, nos dicen, el trabajo de investigación del doctor Miguel Ángel da cuenta de la realidad que existe en las comunidades rurales indígenas. El trabajo del maestro multigrado es de reconocerse. Felicidades, dice aquí. Felicidades, ya no veo aquí, pero continúa, ya no me deja mover. Vamos a escuchar al maestro Alejandro, por favor, si es tan amable, maestro, por favor. Su sonido. Perdón. Básicamente, para ir cerrando, la educación multigrado, o los docentes que trabajamos en educación multigrado, debemos de estar siempre conscientes que debemos de aprender y desaprender. Las prácticas que tenemos muy arraigadas desde nuestra formación inicial y también en nuestra incursión en escuelas unigrado, han favorecido prácticas que discrepan un tanto de las potencialidades que se pueden vislumbrar a través de la educación multigrado. En un primer momento, cuando nosotros nos enfrentamos a un grupo multigrado, debemos de verlo como un grupo, no como diferentes grupos dentro del mismo. Es una unidad de niños, ¿no?, que trabajan, que colaboran, que aprenden unos de otros, que se acompañan, y de esta manera hay una circulación de saberes dentro de la misma. En este sentido, considero muy pertinente que obviamente haya un acompañamiento pedagógico por parte de la supervisión escolar y apoyos técnicos que permitan obviamente al docente sentirse justamente acompañado en este proceso de enseñanza-aprendizaje que se va obteniendo día con sus alumnos. Y finalmente es necesario obviamente asegurar una formación inicial sólida y obviamente continua, pertinente para los docentes de educación multigrado.
Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestro Alejandro, y al maestro Víctor. Dejamos la voz con el doctor Miguel Ángel. Por favor, si es tan amable, doctor, para hacer un cierre, ya para despedir nuestra transmisión, no sin antes reciban, maestros, en otro grupo, saludos desde Apan Hidalgo, la altiplanicie pulquera. Gracias por preocuparse por nuestra modalidad multigrado y están invitados a visitarnos, dice aquí. Así es que sí se está viendo mucho esta transmisión, estamos casi en 500 maestros y vamos a escuchar al doctor Miguel Ángel Bertis Galván y después a la maestra Irma García Rodríguez para el cierre de esta transmisión y el agradecimiento desde el Seminario Interinstitucional de Pedagogía. Doctor, por favor. Y pues muchas gracias, maestro Quiles, y pues gracias a todos los comentarios de apoyo. Esperamos ser de alguna utilidad, por lo menos dejar alguna reflexión en estos webinarios que estamos haciendo. Bien, pues lo que comentaba el maestro Víctor, quiero empezar con esto y cerrar ya con una reflexión más global. A mí me parece que el tamaño del aula es importante, debe ser un espacio suficiente. Infortunadamente no hay un espacio, un tamaño adecuado, porque así como hay escuelas multigrados con 20 niños, hay con 50. Entonces, puede ser un grupo muy grande que requiera un gran espacio, o un grupo no tan grande cuyo el espacio no, digamos, un espacio más pequeño pudiese ser suficiente. Afortunadamente para las escuelas multigrado, como generalmente son rurales, aunque también hay urbanas, pero cuando generalmente son rurales tienen mucho más espacio abierto que las escuelas que están en las zonas urbanas. Pero por otra parte, mi opinión va en el sentido de que lo más importante es cómo el profesor organiza los elementos del aula, más que el tamaño del aula en sí. Porque disponer, como lo estuvimos viendo en las diapositivas, disponer del mobiliario bajo una organización diferente puede generar efectos en la dinámica, en la práctica del docente muy distintos y con mayor posibilidad de proyectar aprendizajes y movilizar capacidades de los estudiantes a través de diferentes recursos didácticos, cómo organiza los propios recursos didácticos, cómo organiza el equipamiento. Y aquí quisiera pasar a otro tema con el que quisiera cerrar, que es justamente la tecnología con la que las escuelas multigrado no cuentan. La gran mayoría de ellas no cuenta, por ejemplo, con acceso a Internet, lo cual es una desgracia en un país donde la Internet se está convirtiendo, bueno, en un mundo globalizado, donde la Internet se está convirtiendo en la vía de comunicación central que va a reemplazar la telefonía, la televisión, etcétera. Y entonces es un elemento más de marginación para estas comunidades en las que están las escuelas multigrado. Una política que recupere a la escuela multigrado y la escuela rural debe ser también una política que avance en la dotación o en el equipamiento de las antenas y de la señal de Internet y de los equipos para que se haga el uso de Internet en las escuelas. Pero además de eso, en la alfabetización de los docentes. Infortunadamente, para muchos docentes, por la formación que reciben, siempre destaco esto porque no es que sea culpa del docente, es que los programas de formación no les enseñan a utilizar las tecnologías para el aprendizaje o hacer un aprendizaje mediado por tecnologías. Lo que observamos es que lo resuelven de alguna manera, pero digamos que lo que hacen es utilizar los recursos de la Internet como recursos didácticos, lo cual dista mucho, bueno, no sé si mucho, pero hay una distancia entre eso y el aprendizaje mediado por la tecnología, donde el estudiante de forma autónoma busque información, procese la información y movilice saberes a través de la Internet. Bueno, aquí hay muchos temas que desarrollar, pero me parece fundamental destacar a propósito, y con esto también quiero completar la segunda pregunta de la diferencia de los programas o del currículum de educación básica. Es importante también que haya una profunda reforma curricular que le dé mayor flexibilidad, sobre todo a las escuelas multigrado. Debe ser en todas las escuelas, pero en especial a las escuelas multigrado, porque tampoco puede ser que sigamos viviendo con la idea en este mundo globalizado, con la Internet, con la mediación tecnológica, en que el currículum se diseñe de forma centralizada, que todos aprendan lo mismo, que todos usen el mismo libro de texto. Estoy diciendo cosas temerarias para la política educativa y para las tradiciones de la política educativa, pero sin embargo hay que decirlas y hay que pensarlas con seriedad. Una mayor flexibilidad curricular, sobre todo en la escuela multigrado, es fundamental,
porque los contextos, como ya se dijeron en muchos comentarios, de la escuela multigrado son específicos y requieren aprendizajes muy diferenciados, ¿no? Asimismo, cuando ya hacemos uso de la educación mediante tecnología, si logramos pasar la brecha del equipamiento y de la alfabetización digital en los docentes, tendremos que aceptar que no todos van a aprender lo mismo ni de la misma manera. Bien, pues hasta aquí mi comentario, mi cierre. Quisiera que todos nos sigan en las siguientes sesiones, porque yo creo que el tema no se va a agotar ni siquiera en las 3 siguientes sesiones, sino podríamos hacer un seminario permanente, porque el tema es muy amplio y seguramente hay mucho más que decir. Pues agradecerles a todos ustedes, agradecerles la gestión del maestro Quiles, su invitación muy amable, y a todos los que nos están siguiendo por sus valiosos comentarios. Antes de ceder la palabra a la maestra Irma, nada más cierro con estos comentarios. Es que de veras hay muchos comentarios en los grupos. Dice, felicidades por esta interesante videoconferencia y gracias a todos. Una maestra también nos comenta, de acuerdo con ustedes, una mirada de la realidad que nadie ve. Reconocimiento a la vocación de servir. Otra maestra dice, esta es una muestra de las transmisiones del Seminario Interinstitucional de Pedagogía. Cada una de sus transmisiones es un gran privilegio y sobre todo que nos enseñe de una forma tan fascinante. Una maestra exalumna de la Universidad Pedagógica Nacional y guía Montessori se siente orgullosa de haber compartido esta transmisión y de haber compartido su manera de trabajar con sus compañeras de la universidad. Excelente trabajo, buen tema, como todos los que comparte el Seminario Interinstitucional de Pedagogía. Saludos y excelente noche. Y felicidades a todos los ponentes. Maestra Irma, vamos a cerrar la transmisión. Ok, maestro. Pues antes que nada, para todos los que nos están viendo en este momento, pues muchísimas gracias por su asistencia, por su participación en este webinario. A los maestros ponentes, muy interesante su plática. La verdad, como lo comentaba el maestro Quiles, fui alumna de una escuela multigrado y pude presenciar, ahora sí me tocó vivir esas situaciones de las que vive un niño, las carencias y todo lo que podemos percibir en una escuela. Lógico, de hace unos años atrás en la actualidad, puedo decir que hay un gran cambio. Parte de mi anécdota fue cómo percibí como alumna la escuela multigrado. En la siguiente parte, en la siguiente fase es cómo se ve al maestro de una escuela multigrado y finalmente cómo ve la sociedad al maestro y al alumno en una escuela multigrado. Ya que en una parte de mi anécdota yo mencioné que nada más estuve hasta 4º grado. Ahora, ¿qué pasa cuando ingresas a una escuela, ahora sí, normal, decían en esa época? ¿Qué pasa con esa niña? ¿A qué se enfrenta cuando ingresas o sales de una escuela multigrado, nada más hasta 4º? ¿Y qué ocurre después cuando ingresas a una escuela normal? Maestros, pues esta historia, esta anécdota continúa. Y muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando, al maestro Manuel Quiles por tan interesante también participación y para que este webinario se llevara a cabo. Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche y para toda la República Mexicana. Un abrazo y pues adelante, maestro. Gracias. Bien, pues agradecido con la presencia de ustedes tres, de verdad, doctor Miguel Ángel, maestros Víctor y Alejandro, nada más desde el Pedregal de Zaragoza, en Metztitlán. Saludos de todos los maestros de la zona 089. 6 escuelas multigrado con difícil acceso a internet, doctor Miguel Ángel. Y alguien sigue escribiendo, y si vamos a los grupos, hay comentarios. Nos vemos el próximo viernes 3 de julio, 20 horas, en la segunda transmisión de este webinario. Soliciten su constancia al 55 34 84 84 07 y dentro de 8 días vamos a escuchar al maestro Víctor Hernández Lozada. El maestro Víctor Hernández Lozada va a transmitir desde las altas montañas de Veracruzanas, una zona histórica, ejemplar, como todas las zonas en el país, porque debemos de estar orgullosos
de nuestro país, de estar en este plano educativo, donde también, sin ánimo de jactancia, nos ve el secretario de Educación Pública y nos ven desde Mejoredu, nos ven desde muchos lugares. Así es que saludos a todos los que nos están viendo y agradecemos a nuestros maravillosos invitados, de verdad. El Seminario Interinstitucional de Pedagogía les agradece porque esta transmisión se va a seguir difundiendo y mañana la tendremos en YouTube también y está a disposición de ustedes, maestros. Muchas gracias y nos despedimos de este auditorio que ronda los 500 maestros todavía. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches, buenas noches. Hasta pronto, maestros.